Qué bendición, hermanos, tenerlos aquí, de verdad, que gusto verles, saludarles. Es un gozo del Señor estar en estos momentos, listos y dispuestos para aprender una vez más de su maravillosa palabra. Amén. Estamos, hermanos, en Mateo, pero quiero que me acompañen en estos momentos a la carta a los Romanos, porque vamos a comparar una lectura impresionante en esta mañana para poder entender el contexto de lo que el apóstol Mateo escribió. Quiero que me acompañen a Romanos en el capítulo 11, si me hacen favor, amados hermanos. A partir del versículo 7 dice la palabra de Dios así, Romanos 11, versículo 7 en adelante. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a hacerlo. Palabra de Dios, hermanos. Si analizamos y tuviste cuidado en ver y comparar la lectura, te diste cuenta, hermanos, que tanto el apóstol Mateo como el apóstol Pablo dan unas palabras que son muy similares, muy exactamente parecidas en el mismo contexto de algo interesante que tenemos que aprender en esta mañana. Es entendido y es una costumbre, ¿verdad?, que estos días que se acercan, estos días de tanta oscuridad, de tanto satanismo, tantas prácticas que no corresponden a un hijo de Dios, como lo que se viene, el Día de Muertos, el Halloween, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben a qué me refiero. Y siempre tenemos la costumbre de dar una enseñanza especial de esta circunstancia, para los que no lo saben, lo tengan bien presente y no caigan en esas prácticas abominables, porque todo lo que se hace, hermanos, sea secular, sea totalmente cultural, al final de cuentas tiene un trasfondo satánico. Pero no voy a hablar de eso, hermanos. No voy a hablar de esto en esta mañana, porque yo oré al Señor pidiendo iluminación en estas fechas que el pueblo necesita oír. ¿Qué es lo que el pueblo necesita aprender para poner en práctica, precisamente con todas esas cosas que nos jalan en una capa, ¿verdad?, de inocencia? Es que no hay ningún problema, es que es cultural, es que eso solo hacen en Estados Unidos y aquí en México. Hermanos, es lo mismo, solamente que con diferentes capas. El trasfondo es exactamente lo mismo, hermanos. Y es algo que me llama la atención, porque leyendo el Evangelio de Mateo me encuentro con Pablo escribiendo en la carta de la iglesia de Roma, a los cristianos, por supuesto, y también en la carta de los Hechos, el mismo contexto que Isaías dijo algún tiempo, donde el pueblo de Dios iba a oír, iba a tener oídos, pero iba a oír pesadamente, iba a tener ojos, pero no iban a ver. Y eso es lo que normalmente, hermanos, pasa en estas fechas. Y es algo de verdad que debe de dar miedo. Ahorita todas estas fechas se va a tratar de la tele, ustedes pueden ver, ¿verdad?, que hay puras películas de terror, puras alusiones a estos festejos. Todo se trata de miedo, hermanos. Pero yo quiero, hermanos, y no es el propósito, que esta mañana, como dice Pablo a los Romanos 12, que vuestro entendimiento sea renovado. Que salgas de aquí, hermanos, con un entendimiento renovado, para que ustedes comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en cuanto a su voluntad para su pueblo. Porque en el versículo 11, Romanos 11, versículo 8, que ustedes tienen en pantalla, dice ahí, hermanos, cómo está escrito. Ya cuando dice cómo está escrito, hermanos, desde ahí tienes que poner especial atención, porque está escrito por el dedo de Dios. Amén. Dice, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy, refiriéndose precisamente hasta hoy en día. Esta palabra de espíritu de estupor, quiero que sepan en mi iglesia, que solamente aparece una vez en toda la Biblia, precisamente en Romanos 11:8, pero
su contexto, su significado y su aplicación espiritual está desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hermanos. Y es algo lo que nosotros tenemos que especial atención en esta mañana. ¿Qué significa el espíritu de estupor? ¿Lo puedo tener yo? ¿Lo puedo sufrir yo? Y si lo tengo, ¿cómo lo puedo vencer? Eso vamos a aprender en esta mañana, hermanos. ¿Amén? Amén. Gracias a Dios por ello. Primeramente, hermanos, un poquito de contexto. Romanos es una de las cartas más importantes del apóstol Pablo. Fue escrita alrededor del 56 después de Cristo. Tiene lugar la carta, Pablo la escribió en la ciudad de Corinto. En ella, Pablo se dirige a los cristianos que están en Roma para explicarles la naturaleza del Evangelio y el plan divino de salvación. En el capítulo 11, Pablo está discutiendo la cuestión de la elección divina y la inclusión de los gentiles a la iglesia. El versículo en cuestión, este que tenemos aquí, está citando, hermanos, particularmente Isaías 29:10. No es necesario que lo busquen, pero si lo tienes en tu libreta, apúntalo. Isaías 29:10. En el contexto, hermanos, de Romanos 11, versículo 8, Pablo está argumentando que Dios ha endurecido a algunos de los israelitas para abrir el camino a la salvación a los gentiles. Es por eso, hermanos, que tú y yo estamos aquí. Precisamente por eso, porque Dios a los judíos les dio este espíritu de estupor. Pero también, hermanos, nosotros lo pudiéramos tener. Si tú crees, hermanos, que ahorita solamente te asustan historias de fantasmas, de brujas y de todo lo que en estos días se va a vivir, se va a experimentar, hermano, hoy te voy a dar una razón más, pero bíblica, para que de verdad tengas miedo. Pero no es el miedo mundano, carnal, no, sino un temor reverente. Porque si se dan cuenta, hermanos, Dios es el que da este espíritu de estupor. No lo está dando el diablo, no lo da la cultura, no lo da el país. No, hermanos, lo está dando Dios. Y eso es algo que debería, de verdad, hermanos, que nos pongamos a pensar, porque quiero que les diga, hermanos, que entre los muchos juicios que Dios da a su pueblo, está la mente cauterizada, que ya hemos analizado, hermanos, que juicios donde da el Señor como castigo, tener esa mente cauterizada para poder que uno con una mente, un cerebro cicatrizado, duro, para que no pueda penetrar la palabra de Dios, por no considerar, como dice Romanos 1:28, como no tener en cuenta a Dios, Dios los ha entregado con una mente reprobada. Es otro juicio de Dios, una mente reprobada, una mente cauterizada. Y otro de los juicios de Dios, hermanos, es un espíritu de estupor. Pero tenemos que entender qué significa eso. ¿Lo tengo yo? Dios mío, no. Pero hay que saber qué es, ¿verdad? Porque posiblemente sí, posiblemente no. O estoy en vías de estarlo desarrollando. Porque eso es un castigo, hermanos. Es un juicio de Dios. Ahora, ¿qué es el espíritu de estupor? Por fin, vamos a ver. El espíritu de estupor, hermanos, está mencionado en la Biblia, más precisamente en Romanos 11:8. Este término, hermanos, genera confusión en muchos que se preguntan realmente qué significa estupor en la Biblia, porque tú lo buscas en el Google y te da un significado. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que entender y nos debe de ocupar más qué es lo que significa en la Biblia. Amén. Más que en el Google, más que en los diccionarios, es en la Biblia. Eso es lo interesante y lo que nosotros podemos aprender. La mejor manera de entenderlo es a través del contexto, precisamente, de estupor, de lo que ya les mencioné. Dios les dio un espíritu de estupor a los judíos para que nosotros pudiéramos tener caminos de la salvación. Así que vamos a ver. Estupor, hermanos, viene del griego katanuxis, así como lo escuchas, katanuxis, empieza con cada kilo y es con X, katanuxis, que significa, a la luz de la Biblia, disminución de la actividad de las funciones intelectuales. Si esto no te da miedo, hermanos, pues yo no sé, ¿verdad? Pero tener espíritu de estupor es tener una disminución en la actividad de las funciones intelectuales, acompañado de cierto aire o aspecto de indiferencia
insensibilidad, torpeza, desánimo, pasmo, pasividad, enfriamiento, apatía, en algún grado hacia las cosas de Dios. Imagínense, hermanos. Eso es lo que provoca que nosotros tengamos un espíritu de estupor. La palabra estupor también significa sueño. Y es precisamente en este significado de sueño donde vamos a desglosar la enseñanza en esta mañana. Y no me refiero al sueño natural que tú tienes cuando estás cansado, cuando vas de noche a la cama. No, hermanos. Es un sueño que tiene que ver conforme a las cosas de Dios. Esto, hermanos, es algo muy interesante, porque una persona, la palabra en este sentido nos pinta un cuadro de una persona que está dormida, y aunque en su subconsciente puede oír la alarma sonando al despertarte, así como ustedes comprenderán esta mañana, ¿verdad? Cuando sonó la alarma es domingo, algunos se quedaron dormidos porque se les cambió el horario del celular, no sé, ¿verdad? Eso está sucediendo, ¿verdad? Pero el sueño es tan fuerte, tan profundo, que les impide responder. ¿Les ha pasado? Que escuches y tú crees que estás haciendo las cosas, pero sigues dormido o dormida, ¿sí o no? Eso es, hermanos, algo que estupor se puede aplicar en una manera natural en nuestra vida. Pero a pesar de las consecuencias, no nos podemos despertar. Es como si indicara una especie de adormecimiento o letargo. Ahora, esto lo vamos a aunar a la vida espiritual, que impide ver y entender y despertar a las verdades divinas. Hemos estado aprendiendo, hermanos, estos domingos acerca de las profecías que se están cumpliendo con lo que está pasando en Israel, ¿cierto? Bueno, si alguien dice, no pasa nada, bueno, es que Israel siempre está en guerra. Sí, hermano, siempre está en guerra, pero nunca en una guerra oficial como la que iniciaron este 7 de octubre. Después de 50 años, fíjense, hermanos, después de 50 años Israel vuelve a entrar en guerra. Oficialmente ha tenido escaladas, enfrentamientos, pero no una guerra oficial. Y ya, para no andar en el tema, hermanos, cuando tú dices, no pasa nada, yo sigo mi vida, Israel está muy lejos, a mí qué me importa, estás en un peligro así. Posiblemente, hermanos, estás encaminando a un espíritu de estupor. Y no solamente en cuanto a tener atención a ese tipo de cosas, sino a todo lo que se te enseña jueves, sábado y domingo en las congregaciones de la iglesia. Hacer oídos pesados para la voluntad de Dios. Estás viendo, pero no ves. Estás oyendo, pero no oyes. El corazón se engrosa y se mueve lentamente. Por eso muchas veces los cristianos no hacen la obra de Dios como se debería, porque posiblemente estén encaminados por ahí. Y, hermanos, el Señor puede traer este espíritu de estupor con un propósito, por supuesto, pero pudiéramos estar viviendo. Ahora, esto, hermanos, del sueño tiene 5 significados. Adormecimiento es acallar, calmar, sosegar, estar en pasividad, entorpecerse, entumecerse, tener somnolencia, letargo profundo y prolongado. Es algo que tenemos que atender. Somnolencia es pereza, falta de actividad, sopor, adormecimiento, amodorramiento. Te han dicho, ¿verdad? Cuando te levantas, amodorro. Yo pensaba que es una palabra inventada por las abuelitas, no, hermanos, es real. Y aquí está su significado. Letargo, hermanos, es tener un estado de somnolencia profunda y prolongada, periodo de tiempo en que algo permanece en inactividad o en un reposo absoluto. O sea, hermanos, muchos cristianos se encuentran adormecidos, somnolientos y letargos. Y eso provoca pasividad. Pasividad, hermanos, es no hacer nada. Someterse a la voluntad de otros sin oponer resistencia, estar inactivo cuando debería estar haciendo algo por sí mismo. La pasividad, hermanos, es algo que Satanás aprovecha para que no hagas nada. No, tú tranquilito, descansa, no te molestes. Que todo lo haga el pastor, que todo lo haga el hermano más maldito, ¿no? Y está bien, para eso fuimos llamados. Pero todos fuimos llamados al servicio, ¿eh? Así que eso es importante. Y ahora, el tener esta pasividad genera apatía. La apatía, hermanos, es impasibilidad, tener dejadez, indolencia y falta de vigor o energía.
Eso, todo términos espirituales. Son físicos. Si los ponemos en lo espiritual, hermanos, nos daremos cuenta que más de una vez estamos en estas condiciones. ¿No es así? Así es, amén. Así que es una realidad. Ahora, el peligro, hermanos, es que el pecado de nuestra vida no confesado, no arrepentido, no solucionado, atrae al espíritu de estupor. Por eso estamos en un riesgo. Y el estupor es un sueño con estos 5 significados que ya les mencioné. Tan solo, hermanos, recuerden, después de Adán y Eva, cuando pecaron en el huerto del Edén, Dios les llamó. Ellos le oyeron, pero se escondieron. ¿Cierto? Se escondieron. Habían rechazado el mandamiento de verdad cuando Dios les dijo: de este fruto no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Satanás hizo su trabajo, ellos redonditos cayeron, Dios les vuelve a hablar y se esconden. En todas palabras, hermanos, perdieron la habilidad de responder a la voz de Dios otra vez. O sea, hermanos, cayeron ellos en un espíritu de estupor. Por eso les digo, desde el antiguo hasta el nuevo está esta situación. Y es algo que tenemos que aterrizar. Ahora vamos a ver, hermanos, el estupor y sus manifestaciones. Vamos a ver el espíritu de estupor en la Biblia. Y aquí es donde entra lo interesante, hermanos. Solamente, hermanos, en 3 ocasiones Dios ha dado espíritu de estupor a la humanidad. Solamente 3 ocasiones a lo largo de la historia. Y esto tiene que ver, hermanos, porque la Biblia registra 2 veces en que la tierra envió este espíritu de estupor, y una aún no ha ocurrido, y es la que está en puerta, el espíritu de estupor. Es decir, hermanos, esta insensibilidad a atender, a activarse en las cosas de Dios, incluso hasta no creerle a Dios, no creerle lo que el Señor nos muestra. La paciencia de Dios, amada iglesia, quiero que sepan, se agota. Y se agota hasta el punto que desde su trono viene la decisión de entontecer al hombre, entontecer a la humanidad, claro, con un propósito, pero este juicio viene y afecta de esta manera en que el hombre no crea, no entienda, no busque las cosas de Dios. Y hermanos, me temo que falta muy poco para que venga eso, porque vemos la maldad a todo lo que da nuestra ciudad, a nuestro país, desastres aquí, naturales allá, tsunamis, tormentas, lo que le acaba de pasar a nuestros hermanos en Acapulco, la guerra. Hay 3 guerras en el mundo. China quiere invadir Vietnam. O sea, hermanos, está tremendo esto. Y permanecer impávidos es peligroso. Y eso pudiéramos estar en esta situación. Por eso vamos a ver, hermanos, la primera vez que Dios envió un espíritu de estupor a la tierra fue en los días precisamente de Isaías, que menciona a los apóstoles, porque cuando Dios llama al profeta al ministerio, cuando el Señor le muestra su gloria, Isaías se ofrece para ser enviado, y el Señor le dice en Isaías 6, del 9 al 10, no lo busquen, solo apúntelo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para la sanidad. Ahí está el propósito del Señor. El Señor entontece al hombre, le da este espíritu de estupor, pero con el propósito de hacerlo tonto y poderlo salvar. Ese es el propósito. Isaías, hermanos, es enviado a un pueblo que no va a entender, que no va a oír y que ni verá ni se convertirá como consecuencia de la predicación de Isaías. Algo que está sucediendo hoy en día, ¿verdad? Vamos, hermanos, tocamos puertas, llevamos el Evangelio, ¿qué recibimos a cambio? Una total negación, un portazo en las narices, y la gente: yo estoy bien con mi religión, no quieren, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Eso está sucediendo, hermanos, pero aún no con el peligro que conlleva esto, porque también vamos a ver el peligro.
ocurre en tiempos del Señor Jesús. Precisamente el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, precisamente nos dice la Biblia. Ahí sí les pido me acompañen, hermanos. Evangelio de Juan, por favor. Vamos a buscar el capítulo 12, si me hacen favor. Vamos a buscar el versículo 37. Juan 12, 37, si me hacen favor. Vamos a dar lectura, hermanos, y vean precisamente cómo se conjugan en la perfección las Sagradas Escrituras. Juan 12, versículo 37. ¿Están allí? Dice la palabra de Dios: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podrán creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los ame. Si se dan cuenta, está citando Isaías 6. Pero aquí nos damos cuenta que eso que sucedió en tiempos de Isaías también sucedió en tiempos de Jesús. Esas son las dos ocasiones, hermanos, que ya el Señor envió espíritu de estupor a la humanidad. Falta una tercera. Falta una tercera, que es la que está pronto a suceder. Isaías, como el Señor Jesús, vemos, había señales. Isaías les mostró señales de lo que iba a suceder. No atendieron a las advertencias. El Señor Jesús hizo lo mismo, no atendieron a las advertencias. Nosotros llevamos el Evangelio, les mostramos lo que está sucediendo en el mundo, las profecías que se cumplen al pie de la letra. ¿Y qué pasa? No creen, no quieren oír, lo toman a la ligera y confían más en sus propias capacidades intelectuales. Lo mismo, hermanos, va a suceder, pero de una manera más peligrosa, porque hermanos, está en segunda a los Tesalonicenses. Segunda carta a los Tesalonicenses, amados hermanos, por favor. Es una profecía que aún no se cumple, y es donde va a venir esta tercera parte del espíritu de estupor. Segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 9, por favor. Ahí vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Están ahí? Dice a partir del versículo 9, amados: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también, perdón, yo estoy en Timoteo, discúlpenme, dícenme. Y ahora sí, discúlpenme, ahora sí, segunda Tesalonicenses 2:9, perdónenme, dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Señales que hizo Isaías y el Señor Jesucristo en sus tiempos. Ahora los va a hacer esta persona, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuando no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Lo que estamos viendo, hermanos, el espíritu de estupor. Pero ¿quién envía el poder? Eso es lo importante. ¿Qué dice Romanos? ¿Quién envió el espíritu de estupor? Dios. ¿Qué dice Pablo a la iglesia de Tesalónica? ¿Quién envía este poder engañoso? Dios. O sea, eso es lo tenebroso, hermanos, hablando en este sentido figurado, ¿verdad? Porque por eso Dios, dice el 11, les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad por el espíritu de estupor, sino que se complacieron en injusticia. Esto, hermanos, aún no sucede, pero esto es peligroso porque van a ser en los días del anticristo. Va a ser en los días precisamente cuando esté la gran tribulación, en la segunda parte, la peligrosa. Primeramente, hermanos, acuérdense que viene como ese caballo blanco, con un arco sin flechas, mostrando que viene a traer paz de un conflicto en Medio Oriente. ¿Y dónde está el conflicto ahorita? ¿Casualidad? No, hermanos, se están cumpliendo las escrituras. ¿Es esta fecha? ¿Es esta guerra? No podemos decirlo con certeza, pero de que se está acomodando el escenario, hermanos, se está acomodando. Y es una realidad, y no podemos pasar desapercibidos o indolentes o decir,
aquí a que falte, hermanos, más te valiera que faltara mucho, porque podría ser mañana, podría ser en 2 meses o en 2 años que estalle la tercera guerra mundial. Y ahí sí estamos hablando de cosas mayores. Amén. Y esto, hermanos, tenemos que ver porque aquí nos dice que se va a manifestar con gran poder y señales y prodigios, pero mentirosos. Acuérdense que Satanás es padre de toda mentira. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. A los que se pierden, hermanos, es a los que están dormidos, espiritualmente hablando. Ese es el peligro. Y eso va a suceder. Todas aquellas personas ahorita que no reciben el Evangelio, pues van a tener que vivir estas consecuencias. El problema, lo temeroso, lo peligroso, amados hermanos, es que el espíritu de estupor, de este sueño, como dice el apóstol Pedro, el juicio inicia por la casa de Dios, o sea, por la iglesia. Inicia por su propio pueblo, así como inició en tiempos de Isaías con su pueblo Israel. Cristo le dijo: he venido a las ovejas de Israel. Y ahora, hermanos, nosotros que somos el otro pueblo de Dios, el pueblo especial, hermanos, el espíritu de estupor está en él. Eso es lo peligroso. Eso es lo tremendo, hermanos. Estamos viendo el cumplimiento de esta profecía ahora mismo. Iglesias en América y alrededor del mundo están llenas de millones de personas que así mismo se llaman cristianos, pero no tienen una intimidad con Jesús. No pasan tiempo en oración con Él, ni levantan su Biblia para ver lo que Dios desea de ellos. Es más, hermanos, muchos de ellos ni una Biblia tienen. O sea, eso es imperdonable, que no tengan ni una Biblia personal. Increíblemente, hermanos, Dios en su amor y fidelidad sigue soportándonos, nos sigue bendiciendo y nos sigue prosperando. Amén. Aunque seamos infieles, pero Él permanece fiel, porque Él dice: Él no puede negar su nombre. Sin embargo, ellos, hermanos, estas personas no pueden decir ni siquiera: gracias, Señor, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo yo reciprocar todo lo que me das en toda la semana? Algunos ni siquiera están aquí. Hoy no sé por qué faltaron, espero que no sea por cuestiones de salud, pero ahí está parte del adormecimiento de la iglesia, de los creyentes. Pronto, hermanos, los justos juicios del Señor serán aparentes para todos. Ya no van a ser lejanos, figurados. ¿Se acuerdan, hermanos, la pandemia? En diciembre, en China. Estamos a un día de infracción de China. Hermanos, para febrero o marzo ya había contagiados en México. Hoy vemos esos problemas en Medio Oriente. ¡Ay, no! Hermanos, veámoslo como la pandemia. Pronto va a ser visible, hermanos, en todo el mundo esto. ¿Y qué vamos a poder objetar? Nada. Más que tenemos que arrepentirnos y aceptar que el juicio de Dios nos lo ganamos a todos. Hay que reconocerlo, hermanos. Ese día se aproxima, hermanos, y muchos afirmarán estar casados con Cristo, porque el Señor viene por su novia, ¿se acuerdan? Pero el simple hecho de pertenecer a una iglesia o tener incluso hasta un ministerio sin tener una verdadera comunión con Dios, bueno, hermanos, esto indica que estamos apegados solamente al nombre de cristianos. Pero trágicamente, hermanos, esto no nos garantiza que el día que suene la trompeta final la escuchemos. Por eso tenemos que poner especial atención hoy ya, hermanos, no mañana. Después de esta celebración me arrepiento, ¿verdad? Como muchos dicen, nada más que pase esto, mientras me divierto y me arrepiento. No, hermanos, hay que hacerlo hoy. También, hermanos, vamos a ser testigos de esta increíble escena de la parábola. Terminamos la lectura de esta mañana diciendo: ¿oíd ustedes pues la parábola? Pues los discípulos le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? No entienden ni papa. Hablando coloquialmente, ¿verdad? Y el Señor les dijo la razón: porque tienen oídos para oír, pero no van a oír. Tienen ojos para ver, pero no van a ver. Y su corazón se va a engrosar. Van a caminar lentamente en pasividad y se van a quedar dormidos. Y eso es algo, hermanos, que lamentablemente está sucediendo
Esta parábola, hermanos, de Mateo 25, habla de las parábolas de las vírgenes. ¿Ya la han leído? Las vírgenes sensatas y las insensatas. Dos grupos de vírgenes que representan a la iglesia de hoy en día. Unas, dice que todas cabecearon. Y es normal, hermanos, que nosotros nos cansemos físicamente andando en la obra, en nuestros trabajos. Yo sé, es entendible. Pero dice que solamente las sensatas arreglaron sus lámparas, encendieron sus lámparas y se prepararon para recibir al esposo. Mientras que las insensatas se durmieron. Y cuando se oyó el clamor de medianoche, diciendo, ¡ay, viene el esposo! Esto es, cuando venga el Señor por su iglesia. ¿Qué dijeron las insensatas? Denos de su aceite. ¿Y qué les dijeron? No, vayan ustedes y consigan la suya. Pero mientras fueron, vino el esposo y se cerró la puerta. Ese es el peligro, hermanos, de dormir. Ese es el peligro de tener espíritu de estupor, un adormecimiento, un letargo, donde se va a vivir, hermanos, esta parábola. Muchos dicen, pues es una parábola, una historia donde nos enseña ciertas cosas, hermano. Es algo que se va a vivir. Así Es algo que se va a experimentar. Por eso nosotros, los que estamos más o menos despiertos, ¿verdad?, tenemos que ponernos más aún a trabajar. Tenemos familiares que aún no reciben a Cristo. Nos van a rechazar, pero hermano, si tu familiar te sigue rechazando, hay más familia, hay personas que se encapsulan y están perdiendo el tiempo diciendo, es que hasta que no gane mi papá, hasta que no gane mi mamá, está bien, el Señor lo sabe. Pero si ya te rechazaron una, dos, tres veces, busca a alguien más. Busca a alguien más. ¿Tú quieres ganar a tu familiar amado para Cristo? Pon en práctica Mateo 6:33. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y eso otro va a ser añadido. Así que Satanás, fíjense, hermanos, hasta dónde es astuto. Él hace que estés perdiendo tu tiempo en una persona que no te escucha, una persona que tiene espíritu de estupor. ¿Para qué pierdes el tiempo ahí? Busca a alguien más receptivo, y cuando lo hagas, el Señor va a hacer el milagro de ganar a tu familia. Porque eso está prometido, hermano. Todo aquello que tú anhelas y desees se cumple en obediencia. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? ¿Cuándo vino el milagro? Cuando obedecieron a Cristo. Obedece la gran comisión, amado hermano, y el milagro se va a cumplir. Pero se va a cumplir hasta que obedezcas, ¿verdad? Porque muchos lo queremos antes, condicionando a Dios. Si tú me das, yo hago esto. No, hermano, es al revés. Ese es el motor de la fe. Porque la fe, hermanos, es esperar lo que no se ve. Amén. Y eso lo sabemos. El problema es que, como estamos medios dormidos, medios morros espiritualmente, se nos olvida. Y algunos, literalmente, ¿verdad?, están en la iglesia cabeceando, así como las vírgenes insensatas. Si hay alguien así, vamos a darle un pellizco en el nombre de Cristo. Ya, Señor, despiértenlo en el nombre de Jesús. Tienen el permiso de Dios, ¿no? Y también, ya después me reclaman, hermanos. Pero eso es una verdad. Es algo que se va a vivir. El mismo Marcos, en el capítulo 13, nos dice algo en el versículo 35 en adelante. Marcos 13, 35 en adelante. Dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que vosotros digo, a todos les digo, y orar. ¿Está así tu vida, hermano? Orando y velando. No sabemos cuándo venga el Señor. ¿Amén? Amén. Pero que se está cumpliendo la profecía de la higuera. Se está cumpliendo, hermanos. Analiza el Salmo 90 y te darás cuenta que nos queda realmente muy poco tiempo. No vamos a decir, viene tal fecha, tal hora. No podemos, dice la Biblia, que ni aún los ángeles del cielo saben. Era la única cosa que no sabía Jesús, ¿lo sabías? Cuando el Padre lo iba a enviar por su iglesia. La única cosa que Jesús no sabía. Increíble, pero cierto. Si te cuesta aceptarlo, vamos, búscalo en la Biblia. Es la única cosa que Jesús no sabía. Ahora, Él es Dios. Por supuesto que lo sabe, ¿verdad? No, sin embargo, tiene que cumplir la voluntad de cada. Ahora, hermanos, nosotros también tenemos que aprender cómo vencer eso.
Si nos podemos estar identificando de alguna manera, espero en Dios y no, que nos estemos adormeciendo en un estado espiritual aletargado, andar modorros, como que algo que pasó el jueves, ¿verdad, hermanos? A ver, ¿de qué se trató la predicación del domingo pasado? Hasta los grillos escuché. Los grillos sí se sabían la predicación, menos ustedes. ¿Y qué pasó? ¿Acaso estabas dormido, hermano, en la iglesia? A veces ya están, tal vez, ¿verdad? Eso, hermanos, por eso les digo, el Espíritu de Dios está en la iglesia. Se duermen. Y eso es peligroso, porque volviendo a la parábola, solamente las sensatas escucharon la voz. Solamente las sensatas escucharon la advertencia. Cristo viene pronto. Amén. Amén. Hay que estar despierto para poder oír cuando venga y no nos pase lo que le pasó a las demás, ¿verdad? Dice la Biblia, hermanos, el apóstol Pablo, siempre dándonos la solución por voluntad del Espíritu, por supuesto, nos dice en la carta a los Efesios, capítulo 5, por favor, hermanos. Vamos a leer dos pasajes para que vean que hay solución. La buena noticia, hermanos, es que hay solución. El Señor es bueno y tenemos que reconocerlo y atender siempre cuando nos está advirtiendo algo que es inminente, que se acerca. ¿Están ahí? Efesios 5, 14, por favor. 5, 14 dice, por lo cual dice, qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo dice? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y son muy malos. Alguien no puede negar, pero no podemos dormirnos. El apóstol nos dice que nos despertemos, que nos levantemos, y sabemos que el estar en las cartas a la iglesia pues se refiere a nosotros, ¿verdad? Aquí ya no podemos afectar. Es que le está hablando a los judíos. Es que le está hablando en los tiempos del Antiguo Testamento. No, hermanos, le está hablando a la iglesia. ¿Tú eres la iglesia, hermano? Escucha la voz de Dios. Levántate, anda con diligencia, mira, aprovechando bien el tiempo, no lo pierdas durmiéndote. Y luego nos dice, ahora en la primera Tesalonicenses, a ver si no me equivoco otra vez, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6, lo siguiente. Primera a Tesalonicenses 5, versículo 6, dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino veleremos y seamos sobrios. Y no está hablando del alcohol, obviamente también incluye, no está hablando del alcohol, está hablando, hermanos, de las emociones también. ¿Sabías que tú también te puedes embriagar de una emoción y perderte en esas emociones? Pudieras estar en peligro, hermano, de estar en ese tipo de ebriedad emocional. Y eso es lo que nos dice el apóstol, ser sobrios. Pero vean lo que sigue diciendo, hermanos. El versículo 7, perdón. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con esperanza de salvación como hierro. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que nos damos cuenta, hermano, que nosotros tenemos esta oportunidad. Solamente tenemos que despertar. Si es que nos hemos identificado con estos 5 significados del sueño, del espíritu de estupor, hermanos, es tiempo de despertar. Es tiempo ya de levantarnos del sueño, porque la hora se acerca. Si hablamos en términos espirituales en cuanto a la hora del día, quiero que sepan, hermanos, que justo antes de que el sol salga es cuando estamos oscuros. Más oscuridad ahí en la noche. No es a las 2, 3 de la mañana como muchos creen. No, hermanos, es justo antes de que salga el sol cuando está la oscuridad más abundante en la noche. Nosotros
¿saben? Se contagió de dengue por segunda ocasión. A todos yo creo que nos dio COVID, ¿sí o no? A mí me dio 3 veces. Hay los demás virus que están surgiendo ahorita, pues hay epidemias por ahí de... Muchos dicen, es que la epidemia de las chinches es parte de las profecías, hermanos, eso no hay sustento bíblico, pero es raro que empiece a ver esas cosas. Pero todo lo que está surgiendo, hermanos, enfermedades que ya se creían erradicadas, están volviendo a resurgir. Sabes que hay un brote de lepra y se supone que eso ya está vencido. Poliomielitis, se supone que hay vacunas, sarampión y varicela, y hay brotes por todos lados. ¿Qué nos indica esto, hermanos? Mateo 24, cumpliéndose. Las señales de los últimos tiempos, principios de dolores. Hay muchas cosas, hermanos, que tenemos que empezar a trabajar. Solamente, hermanos, hay 3 cosas que quiero indicarles para que no se quede inconclusa esta enseñanza. ¿Cómo podemos vencer el espíritu de estupor? ¿Cómo lo podemos ver? Porque hay consecuencias. El espíritu de estupor, primeramente, déjenme les digo, amados, que no es un estado de ánimo pasajero, sino que puede traer consecuencias duraderas en la vida espiritual de un creyente. Entre las consecuencias del espíritu de estupor se incluyen el alejamiento de Dios. El alejamiento de la iglesia es equivalente al alejamiento de Dios. Cuando alguien decide no congregarse, no se está alejando de la iglesia solamente, se está alejando de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces entendamos que alejarme de la iglesia, me estoy alejando de Dios. Para que no nos justifiquemos diciendo, es que Dios está en todas partes. Es que la Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estoy yo en medio. En mi casa está mi esposa, yo y mi hijo. Ahí está Cristo en medio. ¿Sí, hermano? Pero eso no quiere decir que sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios se manifiesta, hermanos, en la comunidad. Recuérdenlo, Dios se manifiesta en comunidad. Así que eso es algo de lo peligroso. También, hermanos, es la desensibilización frente a lo sagrado de Dios. Viene Santa Cena, nos da igual si nos preparamos o no. Hay que tener esa sensibilidad. Viene el endurecimiento del corazón y la incredulidad que impide ver y apreciar las maravillas de Dios. Todo esto, hermanos, que está sucediendo, si somos indolentes, si no oramos por lo que les pasa a las personas, estamos en ese riesgo. Es algo que tenemos que aterrizar en nuestra vida espiritual. Al igual, hermanos, que cualquier otra condición espiritual, esta también puede ser superada con fe, con oración y con mucho amor. Es todo lo que hizo Cristo, hermanos. Así superó todo. Así que 3 cosas que te puedo dar para que te lleves esta mañana, hermanos, con un entendimiento renovado. Primeramente, haz de Cristo el centro de tu pensamiento. Todo lo que hagas, sabemos que, como dice Jesús, todo tiene su tiempo. Tu trabajo, tu casa, tu escuela, Cristo a Cristo. Amén. Amén. Pero que tu pensamiento, hermano, el centro siempre sea Cristo. Todo lo que hagas, dice Colosenses, sea de hecho de palabra, sea para la gloria y honra de Cristo. Eso es algo que nos va a ayudar a no dormirnos. Permite que el Señor esté en todos tus pensamientos cuando te levantes por la mañana y siempre está alabando su nombre. En la noche, mientras te vas a acostar, llama su nombre y de rodillas pídele que vea tu sueño. Hermanos, no es difícil. No es difícil, hermanos. Número 2, oración a través del día, por supuesto. Sabemos, nuevamente, todo tiene su tiempo. Tú estás en la computadora, estás en una máquina de precisión, no puedes estar desconcentrado, ¿verdad? Pero en todo momento, hermanos, que tengas un espacio, ora. No tienes que ponerte de rodillas y hacer la clásica oración, ¿verdad? Armada, Señor, perdón por mis pecados. No, hermano, basta con que la oración más corta y más efectiva la hizo Pedro en el Evangelio de Mateo. Señor Jesús, sálvame. Cuando se hundió en el agua, ¿recuerdan? ¿Pero por qué se hundió? Por falta de fe. Por
por incredulidad. Fue lo que le reprochó el Señor Jesús. ¿Qué le dijo? Ay, Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Eso, hermanos, hay que tenerlo siempre presente. Oración en todo momento, cuando te levantas, cuando te duermas, cuando comas. Hermano, perdóname, hasta en el baño lo puedes hacer. Cuando te estés bañando, en lugar de cantar una de Paquita, la del barrio, ¿verdad? ¿Por qué mejor no vas a hacer una oración? ¿Difícil? Sí, pero una alabanza puedes cantar, hermanos. O sea, eso es el propósito para que no te duermas. Ten en tu mente a Cristo. Amén. En todo momento. Y tercero, hermanos, si nos hemos identificado, porque yo lo acepto, humildemente yo acepto que en algunas áreas del ministerio como liderazgo, si me he adormecido, me he detenido, me he aletargado, pero es cosa que le he pedido perdón al Señor. Así que lo tercero, arrepiéntanse. Hay que arrepentirnos, dice Mateo 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa pero se aparta es el que alcanza misericordia. Amén. Y eso es algo que lo podemos hacer. Arrepiéntete y determina buscar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿No es ese el mandamiento de Cristo? Eso, hermanos, el hacerlo, estamos cumpliendo la voluntad del Señor. Y nos impide eso caer en este terrible espíritu de estupor. Así que, amados hermanos, si hacemos esto, les garantizo que lo vas a encontrar y Él va a abrir puerta para ti en todo lo que te emprendas. Porque esa es la voluntad del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Simplemente obedecer, orar, trabajar. Es un privilegio, hermanos, trabajar para el Señor. Así que es algo que tenemos que considerar. Hermanos, el espíritu de estupor es un término bíblico que se refiere a un estado de adormecimiento espiritual que se produce cuando hay resistencia a la palabra de Dios. No te resistas, hermano, a la palabra que hoy recibiste. Atiende la voz de Dios. Dice a Juan Díaz, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Amén. Eso es algo que tenemos que atender, hermanos, porque si dejamos todo para mañana, como es la costumbre del mexicano, mañana, estamos cayendo en este espíritu y después vamos a ir de mal en peor. Concluyendo, hermanos, con bendición de Dios, Romanos 11:8. Cada que lo leas y lo vuelvas a leer en tu Biblia, es un recordatorio de que la elección divina y la dureza de nuestro corazón existen en nuestro mundo. No podemos negarlo. Acuérdense que poseemos la doble naturaleza. Amén. La del carnal y el espiritual. En lugar de discutir o juzgar a aquellos que no entienden el mensaje de Cristo, debemos dedicarnos a difundir la verdad del Evangelio. Es lo que le digo, no pierdas el tiempo con aquel que ya te rechazó. ¿Por qué? Porque el espíritu de estupor está presente. Por mucho que les digas, no van a oír. Por mucho que vean, no van a ver. Amén. Eso es una realidad, aunque nos duela, pero tenemos que seguir adelante. Dejar que Dios haga su obra, hermanos, es lo mejor. Debemos orar para que los corazones endurecidos con espíritu de estupor, a los que rechazan el Evangelio, sean ablandados y que los ojos ciegos sean iluminados por la verdad divina. Así que, hermanos, también incluye nuestros propios corazones, nuestros propios ojos y nuestros propios oídos, porque también tenemos un grado de espíritu de estupor nosotros. Reconozcámoslo, oremos, busquemos a Cristo y arrepentámonos, hermanos, y con eso tenemos la solución. Hermanos míos, amada iglesia, es tiempo de despertar, es tiempo de levantarnos, es tiempo de luchar contra el espíritu de estupor. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración.